Lo odió más que a nadie, incluso en los años en que su sonrisa iluminaba los escenarios. Cuando España la celebraba como un milagro de gracia y dulzura, había un nombre que ella jamás pronunció en voz alta. Un nombre que sobrevivió al éxito, a los aplausos, a la música, al cine y al paso del tiempo. Un nombre que ardió en su silencio como una herida que nunca cicatrizó. Carmen Sevilla, la eterna estrella que parecía incapaz de albergar rencor, guardó ese secreto durante décadas. Detrás de los focos, detrás de los trajes brillantes, detrás de la imagen pública que la consagró como símbolo de ternura, existía una historia marcada por la traición y la humillación. Una historia que nunca quiso contar, pero que la acompañó hasta el final. Todo comenzó tarde, cuando ya había conocido el éxito, cuando la industria la adoraba y los directores competían por tenerla. Fue entonces cuando descubrió que la fama también podía convertirse en un arma, que los amigos podían transformarse en sombras y que los aliados podían convertirse en verdugos. Cada vez que se quedaba sola en su camerino, cada vez que el rumor de un rodaje la alcanzaba, el mismo recuerdo volvía a ella. No importaba cuántas películas filmara, cuántos escenarios pisara o cuántas veces reinventara su carrera, la herida seguía ahí silenciosa, intacta. Los últimos años solo hicieron que ese silencio ganara fuerza. España la recordaba como la mujer que lloraba con facilidad en televisión, la artista cálida, maternal, luminosa. Pero nadie sospechaba la verdad. Nadie imaginaba que bajo aquella dulzura había un pasado escondido, lleno de decepciones, rivalidades feroces y un desprecio que ella nunca perdonó. La estrella que parecía no guardar rencor, guardó el peor de todos. Y lo llevó consigo hasta el último tramo de su vida. Antes de revelar la lista, debemos recordar quién era realmente Carmen Sevilla. Carmen Sevilla nació envuelta en una luz que España adoptó como propia. Desde muy joven comprendió que la dulzura que mostraba en pantalla era una coraza necesaria. La industria exigía perfección. Le pedía sonrisas continuas, disciplina absoluta y una entrega total que a menudo dejaba poco espacio para la mujer real que había detrás. Sus primeros pasos en el cine estuvieron marcados por elogios, pero también por dudas dolorosas. Directores que la subestimaban. Productores que la miraban como un adorno precioso más que como una actriz. Compañeras que no soportaban que su presencia bastara para llenar una sala. Ese contraste entre adoración pública y fragilidad privada la acompañó desde el inicio. Con el tiempo aprendió a navegar un mundo donde la belleza se convertía en arma y la competencia era silenciosa pero feroz. Cada proyecto escondía riesgos. Cada rodaje podía ser un campo de batalla emocional. Había noches en las que Carmen, aún maquillada tras horas de rodaje, se miraba al espejo sin reconocerse del todo. Le exigían ser símbolo, mito, rostro impecable. Nadie preguntaba si estaba cansada o si el corazón le dolía por dentro. A su alrededor, las actrices de su generación luchaban por los mismos papeles, los mismos titulares, el mismo pequeño espacio, en una industria dominada por egos afilados. La prensa alimentó esa tensión. Comparó su carrera con la de otras estrellas. Destacó sus silencios. Exageró sus restos. La fama moldeó su imagen, pero también la empujó a desarrollar una sensibilidad que pocos entendían. Cada comentario malintencionado, cada rumor difundido sin piedad, cada traición sutil en un camerino dejaba huellas que nadie veía. La mujer que se ganó el cariño de millones cargaba consigo historias que jamás contó en público. Historias de envidias, de manipulaciones, de amigos que desaparecieron. Historias de rivales que jamás la dejaron respirar tranquila. Aún así siguió adelante, cantó, bailó, presentó programas, sonrió incluso cuando la herida seguía abierta. España la vio evolucionar mientras sus cicatrices internas crecían en silencio. Y aunque el país la recordaría siempre como una figura luminosa, Carmen nunca olvidó a quienes la hirieron en los momentos más vulnerables de su vida. Porque detrás del mito había
una mujer que conoció la dureza del mundo artístico. 5 figuras marcaron las cicatrices que llevó durante toda su vida. Número 5, Sara Montiel. Fue la que convirtió la admiración del público en una sombra que la persiguió durante años. El país las adoraba a ambas, pero la presencia de Sara Montiel siempre activó en Carmen una herida que nunca terminó de cerrar. Todo comenzó en la época en que el cine español buscaba rostros capaces de conquistar al mundo. Carmen era una estrella creciente. Sara ya había dado el salto internacional. La industria empezó a compararla sin descanso y ese fue el origen del conflicto. Las productoras alimentaron la idea de que solo una podía ocupar el trono. Los periodistas repetían el mismo juego cruel, titulares que enfrentaban sus estilos. Fotos colocadas una al lado de la otra como si se tratara de un duelo silencioso. Entrevistas donde se insinuaban celos, favoritismos o diferencias irreconciliables. Para Carmen, aquella presión se convirtió en un peso insoportable. El conflicto se intensificó cuando ambas coincidieron indirectamente en proyectos donde los directores debían elegir a una sola protagonista. Carmen se enteró en más de una ocasión de que su nombre había sido descartado a última hora, una decisión atribuida a exigencias comerciales o al deseo de aprovechar el tirón internacional de Sara. La noticia la dejaba inmóvil en su casa. El teléfono seguía sonando, pero ella ya sabía que la oportunidad se había ido y lo peor no era la pérdida del papel. Era el rumor que venía después, comentarios que insinuaban que Carmen no era suficientemente fuerte, que su estilo ya no impresionaba, que su dulzura había quedado anticuada. La prensa repetía esas frases hasta convertirlas en veneno. El momento de humillación llegó durante una gala en Madrid. Carmen asistió con la serenidad que la caracterizaba, pero esa noche la industria dejó claro su favoritismo. Los aplausos se dirigían a Sara con una intensidad casi teatral, mientras Carmen recibía solo gestos protocolarios. Un periodista se acercó a ella y sin delicadeza le preguntó cómo se sentía al vivir siempre a la sombra de Montiel. Carmen sonrió, pero dentro de ella algo se quebró. No fue una pelea, no hubo gritos, solo una herida profunda que supo que no sanaría jamás. Desde aquella noche, el nombre de Sara Montiel se convirtió para ella en un recordatorio constante de lo que la industria podía arrebatarle. Número 4, Paquita Rico. Fue la que transformó la competencia artística en una herida silenciosa. Paquita Rico, figura central del cine folclórico andaluz, compartía con Carmen Sevilla mucho más que un género. Compartían público, directores y un estilo que España había convertido en símbolo nacional. Esa cercanía, lejos de unirlas, creó una tensión que fue creciendo con el tiempo. El conflicto empezó cuando ambas competían por un mismo papel en una producción importante. Carmen había sido considerada desde el principio, pero en el último momento la decisión cambió. El papel fue para Paquita. La noticia circuló rápido en los pasillos de la industria. Algunos insinuaron que Paquita había usado sus contactos. Otros afirmaban que el director buscaba una presencia más fuerte en pantalla. Sea cual fuera la verdad, Carmen sintió que había sido desplazada sin oportunidad de defenderse. El conflicto se alimentó durante los años siguientes. Cada estreno de Paquita obligaba a Carmen a enfrentar comparaciones dolorosas. La prensa escribía titulares que contraponían sus estilos. Una representaba la fuerza, la otra la elegancia. Una era pasión, la otra delicadeza. Esas descripciones repetidas hasta el cansancio no tardaron en convertirse en una lucha tácita por la identidad del folclore en el cine español. En los camerinos circulaban comentarios que Carmen escuchaba sin querer escuchar. Se decía que Paquita presumía de su superioridad, que despreciaba la dulzura de Carmen, que no la consideraba una rival real. Esas palabras la alcanzaban siempre en el peor momento, justo antes de salir al escenario o entrar en un rodaje. La humillación definitiva llegó en un espectáculo televisivo donde ambas coincidieron.
Carmen, profesional y serena, se preparaba para su actuación. Paquita, rodeada de su equipo, comentó en voz alta que al público le gustaba lo auténtico, una frase que muchos entendieron como un golpe directo hacia la imagen suave de Carmen. La cámara no captó el comentario, pero todo el estudio lo escuchó. Cuando Carmen salió a escena, sintió el peso de esas palabras clavado en el pecho. Cantó con una sonrisa perfecta, pero dentro de ella se había instalado una certeza amarga. No solo competían, la estaban evaluando, comparando, empujando a un lugar que no quería ocupar. Esa noche, al llegar a casa, comprendió que Paquita Rico no era solo una colega, era una cicatriz. Y esa herida jamás sanó. Número 3. Lola Flores. Fue quien más la hizo dudar de sí misma. Lola Flores era un huracán sobre el escenario, una fuerza que arrasaba con todo. Su presencia llenaba salas. Su temperamento imponía silencio. Su energía encendía al público. Carmen, en cambio, representaba la suavidad, la luz cálida, la elegancia medida. Ambas convivían dentro del mismo universo folclórico, pero cada una encarnaba un extremo opuesto. Esa diferencia fue el origen del conflicto. La prensa comenzó a jugar con las comparaciones. Las revistas más leídas publicaban titulares insinuando que España debía elegir entre la intensidad feroz de Lola o la belleza serena de Carmen. Aquella dicotomía alimentó tensiones que nunca se resolvieron del todo. El conflicto creció en los años 60 cuando coincidieron en varios programas de televisión y eventos públicos. Los productores buscaban juntas a dos de las mujeres más queridas del país, pero esos encuentros no siempre fluían con naturalidad. Lola dominaba el espacio, hablaba fuerte, reía fuerte, opinaba sin filtros. Carmen respondía con cortesía incluso cuando notaba que la estaban eclipsando. Entre bambalinas se murmuraba que Lola consideraba que Carmen tenía demasiados privilegios, que su belleza la protegía, que no había tenido que luchar tanto para ganarse un lugar. Esos comentarios circulaban entre maquilladores, asistentes y presentadores. Carmen nunca los confirmó, pero lo sentía. Cada gesto, cada mirada, cada saludo frío parecía confirmarlo. La humillación llegó una tarde en un ensayo televisivo. La dirección del programa decidió reorganizar el orden de aparición. Lola insistió en cerrar ella misma la actuación, argumentando que su presencia aseguraba una despedida más potente. Carmen debía actuar antes. No fue una discusión abierta, fue una imposición. Carmen lo aceptó con su habitual elegancia, pero la decisión cayó sobre ella como un golpe. Sabía lo que significaba. Sabía que la audiencia interpretaría el cambio como un reconocimiento de superioridad. Aún así salió a escena y sonrió. Cantó sin fallar una nota. Pero al terminar, mientras regresaba a su camerino, escuchó risas en un pasillo, risas que no iban dirigidas a ella, pero que la atravesaron como una verdad incómoda. A partir de ese día, cada vez que veía a Lola en televisión, sentía un nudo en el pecho. No era odio abierto, era una mezcla amarga de admiración y herida, esa mezcla que solo se produce cuando alguien consigue tocar donde más duele, y ese recuerdo la persiguió hasta el final. Número 2, Concha Velasco. Fue la que transformó su inseguridad en una sombra persistente. Concha Velasco apareció en el momento en que el cine español comenzaba a cambiar. Era fresca, moderna, enérgica, una actriz que representaba una nueva forma de entender la pantalla. Su irrupción coincidió con una etapa en la que Carmen Sevilla ya cargaba con años de expectativas, comparaciones y presiones. El conflicto nació cuando la prensa empezó a señalar a Concha como el relevo natural de las grandes estrellas clásicas. Aquella palabra, relevo, hería más que cualquier comentario directo. Carmen había trabajado durante décadas para construir su imagen y ahora veía cómo la industria miraba hacia otra parte con una rapidez desconcertante. El enfrentamiento no fue explícito, pero estuvo presente en cada evento donde coincidían.
Concha dominaba las entrevistas. Era espontánea, ingeniosa, divertida. Los periodistas la buscaban, las cámaras la adoraban. Carmen, acostumbrada a un trato reverencial, notaba que el foco se desplazaba hacia su compañera. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. La nueva generación avanzaba y no esperaba a nadie. En reuniones previas a programas de televisión, Concha recibía indicaciones más favorables, más minutos en pantalla, más primeros planos, más libertad para improvisar. Carmen seguía siendo tratada con respeto, pero un respeto frío, casi institucional, como si su función fuera simplemente recordar un pasado glorioso mientras el presente giraba alrededor de otra persona. El conflicto se intensificó cuando un productor muy influyente decidió ofrecer a Concha un papel que inicialmente habían discutido para Carmen. Ella se enteró solo cuando vio el anuncio oficial, nadie le explicó el cambio, nadie se disculpó. La decisión se presentó como una cuestión de estrategia comercial. Carmen lo leyó de otra manera, lo leyó como un mensaje claro, estás quedando atrás. La humillación llegó en una gala donde ambas fueron invitadas como representantes de dos épocas distintas. Esa frase, dos épocas distintas, se repitió en los discursos y los titulares. Concha subió al escenario entre aplausos. Carmen recibió un reconocimiento protocolario. Durante el cóctel posterior, un periodista sin malicia le preguntó cómo se sentía al ver que Concha había tomado el lugar central en la industria. Carmen respondió con elegancia, pero por dentro sintió un frío profundo. Comprendió que no luchaba contra una rival, luchaba contra el tiempo, luchaba contra una industria que no perdona la madurez. Desde entonces, cada éxito de Concha la acompañó como un recordatorio de lo que había perdido. Y esa herida jamás sanó. Número uno, Marujita Díaz fue la que destruyó lo que más valoraba. Ninguna rivalidad marcó tanto a Carmen Sevilla como la que mantuvo con Marujita Díaz. No era solo competencia, no era solo comparación. Era una herida que respiraba en cada gala, en cada rodaje, en cada conversación filtrada a la prensa. Ambas pertenecían al mismo mundo, el cine folclórico, las superproducciones musicales, los directores que buscaban belleza, presencia, magnetismo, pero ese terreno compartido no las acercó, las enfrentó. El conflicto empezó cuando un productor decidió reemplazar a Carmen por Marujita en un proyecto que llevaba meses preparándose. Carmen había leído el guión, había hecho pruebas, había imaginado la película y de pronto la noticia llegó seca sin explicación. La elegida era Marujita. Algunos lo atribuyeron a razones comerciales, otros hablaron de maniobras internas. Lo único seguro fue la humillación que sintió Carmen al descubrirlo por terceros. A partir de ese momento, la prensa comenzó a construir un duelo entre ellas, portadas con ambas en poses perfectas, titulares que las enfrentaban como si formaran parte de un combate silencioso. Artículos que comparaban su belleza, sus voces, sus estilos. Carmen leía esos textos sabiendo que no podía responder. Sabía que cada palabra suya sería usada en su contra, pero cada comparación, cada insinuación, cada rumor era una herida. El conflicto se agravó en un rodaje donde coincidieron indirectamente. Sus equipos se cruzaban en los pasillos. Los técnicos murmuraban sobre tensiones. Un comentario que se volvió famoso entre los empleados decía que Marujita se consideraba la única verdadera reina del género. La frase llegó a Carmen en mitad de una jornada de trabajo. No lloró, no respondió, pero sintió como se abría un espacio oscuro dentro de ella. La humillación definitiva ocurrió en una gala televisiva donde ambas aparecieron en la misma noche. El público recibió a Marujita con un entusiasmo inesperado. Cuando llegó el turno de Carmen, los aplausos fueron correctos pero fríos. La cámara enfocó brevemente el rostro de Marujita. Sonreía con una seguridad que atravesó a Carmen como un golpe silencioso.
Después del programa, mientras los asistentes se despedían, Carmen escuchó un comentario cruel de un miembro del equipo de producción. Dijo que la época de Carmen había pasado y que ahora la industria tenía una nueva reina. No mencionó nombres. No hizo falta. Carmen comprendió que aquella rivalidad no era solo profesional, era personal, era profunda, era definitiva y nunca la perdonó. Las 5 figuras que marcaron su vida dejaron en ella un mapa de cicatrices invisibles. Cada una representó una forma distinta de herida. La comparación constante, la competencia feroz, la exclusión silenciosa, la humillación pública. Carmen Sevilla vivió rodeada de luces, pero caminó también por corredores donde la fama se volvía áspera y el éxito tenía un precio que nadie veía desde las butacas. España la celebró como un símbolo de dulzura. La televisión recordó su risa y su elegancia. Pero detrás del mito había una mujer que conoció la tensión del aplauso, el veneno de los rumores y la dureza de un mundo que no perdona la fragilidad. Cada rivalidad que sufrió la obligó a construir una máscara más firme, una sonrisa que debía mantenerse incluso cuando su interior se quebraba. El público veía brillo. Ella veía sobrevivir. Con el tiempo comprendió que la fama no la protegía, la exponía. Los directores cambiaban de opinión sin explicaciones. Las compañeras se convertían en rivales por decisiones ajenas. La industria, siempre hambrienta de novedades, la empujaba a demostrar una y otra vez que merecía su lugar. Y en ese esfuerzo constante, la herida interior crecía. No por falta de talento, no por falta de reconocimiento. Crecía porque cada traición, cada desprecio y cada comparación tocaba la parte más vulnerable de su identidad, la de una mujer que había entregado su vida a un arte que muchas veces no devolvía lo que prometía. Al mirar atrás la figura de Carmen Sevilla, se sostiene como una de las más queridas del espectáculo español, pero también como una de las más heridas. Sus enemigos no fueron enemigos visibles, fueron sombras que se colaron en su trayectoria y definieron la forma en que se relacionó con la fama, con el público y consigo misma. En cada paso dejó una marca, en cada silencio quedó un mensaje que nunca dijo en voz alta. Y es en esas heridas donde se esconde la verdad que la acompañó siempre. La verdad que solo conocen quienes vivieron el lado oscuro de la fama. Por eso su historia jamás se borra.